Santo Evangelio de hoy, viernes 2 de agosto de 2024. Primera lectura. Lectura de la profecía de Jeremías. Al principio del reinado de Joaquín, hijo de Josías y rey de Judá, el Señor le habló a Jeremías y le dijo: Esto dice el Señor: Ve al atrio del templo y diles a todos los habitantes de Judá que entran en el templo para adorar al Señor todas las palabras que yo te voy a ordenar, sin omitir ninguna. A ver si las escuchan y se convierten de su mala vida. Y me arrepiento del castigo que he pensado imponerles a causa de sus malas acciones. Diles pues: esto dice el Señor: si no me obedecen, ni cumplen la ley que he dado, ni escuchan las palabras de mis siervos, los profetas, que sin cesar les he enviado, y a quienes ustedes no han escuchado, entonces yo trataré a este templo como al de Silo, y haré que esta ciudad sirva de escarmiento para todos los pueblos de la tierra. Los sacerdotes, los profetas y el pueblo oyeron a Jeremías pronunciar estas palabras en el templo del Señor. Y cuando él terminó de decir cuanto el Señor le había mandado, los sacerdotes y los profetas lo apresaron, diciéndole al pueblo: Este hombre debe morir, porque ha profetizado en nombre del Señor que este templo será como el de Silo, y que esta ciudad se destruirá y quedará deshabitada. Entonces la gente se amotinó contra Jeremías en el templo del Señor. Palabra de Dios. Salmo responsorial. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Más que los pelos de mi cabeza son los que me odian sin razón, numerosos los que me atacan injustamente. ¿Es que voy a devolver lo que no he robado? Que me escuche tu gran bondad, Señor. Por ti he aguantado afrentas. La vergüenza cubrió mi rostro. Soy un extraño para mis hermanos, un extranjero para los hijos de mi madre, porque me devora el celo de tu templo, y las afrentas con que te afrentan caen sobre mí. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Mi oración se dirige a ti, Señor, el día de tu favor. Que me escuche tu gran bondad, que tu fidelidad me ayude. Que me escuche tu gran bondad, Señor. Proclamación del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús llegó a su tierra y se puso a enseñar a la gente en la sinagoga, de tal forma que todos estaban asombrados y se preguntaban: ¿de dónde ha sacado esa sabiduría y esos poderes milagrosos? ¿Acaso no es este el hijo del carpintero?
¿No se llama María su madre? ¿Y no son sus hermanos Santiago, José, Simón y Judas? ¿Qué? ¿No viven entre nosotros todas sus hermanas? ¿De dónde pues ha sacado todas estas cosas? Y se negaban a creer en él. Entonces Jesús les dijo: un profeta no es despreciado más que en su patria y en su casa. Y no hizo muchos milagros allí por la incredulidad de ellos. Palabra del Señor. La primera lectura de hoy del profeta Jeremías nos narra una situación trágica en la vida del profeta, como consecuencia de su anuncio profético. Este relato nos revela cómo Jeremías debe afrontar el peligro cuando se trata de anunciar la palabra del Señor. También nos habla de una creencia del pueblo de Israel con respecto al templo y su presencia en Jerusalén, considerándolo garantía de permanencia de la nación. El hecho tiene lugar en los primeros años del reinado de Joaquín. Dios ordena a Jeremías subir al atrio del templo para hablar a las gentes de las ciudades de Judá allí reunidas. El contenido de su discurso está condicionado por la conducta que Dios observa en su pueblo: infidelidad, falso culto de idolatría. De ahí que el Señor espera que los israelitas que escuchen al profeta y se conviertan de su mala conducta. Estas palabras de invitación a la penitencia resultan un lugar común reiterado en la literatura profética. Dios siempre espera en el ser humano hasta el punto de estar siempre dispuesto a practicar la misericordia. Obedecer al Señor y cumplir su ley llevará al perdón, mientras que el apartarse de ella conducirá a la ruina total del templo de Jerusalén, como ocurrió con el templo de Silo en la época de los jueces. La reacción de los profetas, sacerdotes y del pueblo que han escuchado al profeta no se deja esperar y declaran a Jeremías reo de muerte. El grupo que condena a Jeremías aboga por la santidad del templo, una santidad que no compromete a nada, mientras que la denuncia profética desvela que Dios lo que quiere es la conversión a Él y a su palabra de cada persona. El fragmento del Santo Evangelio de hoy viernes nos relata la visita que Jesús hizo a su ciudad, donde se puso a enseñar en la sinagoga. La gente que lo oía se extrañaba y se admiraba de sus enseñanzas, pues lo habían conocido en su infancia y juventud, y su familia vivía entre ellos. Por eso se preguntaban sobre la procedencia de su enseñanza y su sabiduría, y desconfiaban de él. Por eso Jesús aseveró: solo en su tierra y en su casa desprecian a un profeta. Esta situación, por desgracia, se sigue manteniendo en nuestros días. ¿Cuánto cuesta reconocer la valía del prójimo, sobre todo si lo conoces de toda la vida? Qué difícil nos resulta admitir todo lo bueno de los demás, y más aún cuando el hacerlo puede dejar en evidencia nuestra ignorancia. Dios interpela siempre nuestra conciencia, invitándonos a la conversión y a un cambio radical de vida. Pero esas palabras nos resultan bastante incómodas y molestas, y no queremos oírlas. Por eso perseguimos al profeta, que nos habla de conversión, y no hacemos caso a Cristo mismo, pues al fin y al cabo es solo el hijo del carpintero.
Queridos hermanos, gracias a todos por su compañía en este Santo Evangelio de hoy. Si aún no perteneces a nuestra comunidad, te invitamos a suscribirte a este canal. Bendícenos con un like y con un comentario a este video. No olvides activar también la campanita de notificaciones y compartir este video con tus familiares y amigos que necesiten de una ayuda espiritual. Nos despedimos como todos los días con la bendición de Dios Padre. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.